Antecedentes y desarrollo. Antecedentes. A raíz del avance del imperialismo y la competencia científico-tecnológica que se había desatado en la segunda mitad del siglo XIX, Europa se veía dividida en dos grandes bloques durante la llamada paz armada, que hace referencia a los años de paz previos a la Primera Guerra Mundial, pero que se caracterizaron por un desarrollo e inversión militar sin precedentes. Estos dos bloques eran la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente incluía a Inglaterra, Francia y Rusia, mientras que la Triple Alianza incluía a Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Existen dos zonas importantes de conflicto que aún desde antes del inicio de la guerra eran objeto de pelea entre distintas naciones. Por un lado, la zona de Alsacia y Lorena en la frontera entre Francia y Alemania había sido reclamada por ambos bandos desde las guerras franco-prusianas. Por otro lado, la península de los Balcanes, controlada en un inicio por los turcos, era una zona de mucho interés para Rusia, para poder controlar su salida al mar Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo. Asimismo, la guerra itálico-turca de 1912, que precedió a la Primera Guerra Mundial, señalaba el interés de Italia por la península para ejercer mayor control del mar Adriático. Austria no dejó pasar la oportunidad y se hizo del control de algunos territorios de la península en la guerra antes mencionada. Bajo este ambiente de tensión fue el 28 de junio de 1914 que Gavrilo Princip, un extremista serbio, asesinó al heredero al trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando de Austria. Con esto, el 28 de julio, Austria declararía la guerra a Serbia, considerándola responsable del asesinato y dando inicio así a la Primera Guerra Mundial. Desarrollo. Podemos hablar principalmente de tres etapas de la guerra: la guerra de movimientos, la guerra de posiciones y el final de la guerra. La primera etapa, conocida como la guerra de movimientos, se da en el año de 1914 y se caracteriza por las principales invasiones y movimientos que cada uno de los bloques realizó. Alemania llevó a cabo el Plan Schlieffen, que consistió en la invasión a Francia a través de Bélgica, que en realidad era un país neutral, lo que desató la intervención inglesa. En esta etapa también Turquía se une a la guerra como aliado de Alemania. Más tarde, Francia logra parar el avance de los alemanes en la batalla de Marne. Es en esta misma etapa que Italia rompe con sus lazos con la Triple Alianza y se declara neutral. La segunda etapa, conocida como la Guerra de Posiciones, se da en los años de 1915 y 1916. Se caracteriza por un estancamiento de los movimientos militares y una estrategia básicamente defensiva. Por esto, se le conoce también como la Guerra de las Trincheras, por la cantidad de tiempo que pasaban los soldados dentro de estas. En esta etapa se empezaron a usar nuevos medios de ataque, como la aviación y los gases tóxicos. En estos mismos años, Italia firmó el Tratado de Londres, donde se aliaba de manera secreta con la Triple Entente. Por último, la tercera etapa, que comprende los años de 1917 y 1918, en la cual hubo cambios importantes que le dieron un rumbo definitorio a la guerra. Por un lado, Rusia abandona el conflicto debido a las guerras internas, firmando el Tratado de Brest-Litovsk entre Rusia y Alemania. Por otro lado, Estados Unidos entra a la guerra, entre otras cosas debido al hundimiento del barco Lusitania. Así, en 1918, la Triple Entente comenzó a ganar terreno con sus ofensivas, rindiendo a Austria, Hungría y Turquía, y posteriormente, debido a presiones internas, a Alemania. De esta manera se concluye la Primera Guerra Mundial, siendo Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos los ganadores. Los países ganadores obligaron a los perdedores a firmar tratados de rendición, que pasarían a la historia por sus terribles consecuencias. Particularmente, Alemania firmó el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Los castigos impuestos constaban de gran pérdida de territorios nacionales, desarme del ejército y pagos por los daños de la guerra. El descontento que estos tratados tuvieron sobre la soberanía de las naciones perdedoras, lejos estuvieron de alcanzar la paz. Las condiciones dejaban a Estados Unidos como la gran potencia junto con sus aliados. Sin embargo, el resentimiento de la soberanía de las naciones perdedoras, las crisis económicas que afectaron a ambos lados y el desajuste geopolítico tendrían repercusiones gravísimas en los siguientes años y llevarían a los países a otra guerra mundial. Hablamos de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, de los cuales destacan la carrera armamentística y las tensiones imperialistas de las naciones europeas, que cuando asesinaron al archiduque Francisco Fernando, explotaron en la Gran Guerra. Esta se desenvolvió en un conflicto entre dos importantes bloques: la Triple Entente, que agrupaba a Inglaterra, Francia y Rusia y que resultó ganadora, y por otro lado la Triple Alianza, que incluía a Alemania, Austria, Hungría e Italia, aunque esta cambió de bando para el año de 1915. Como resultado de la Primera Guerra Mundial, el panorama geopolítico de Europa cambió. Se sufrieron graves crisis económicas y se establecieron severas sanciones a los países perdedores que derivarían en una Segunda Guerra Mundial. Repasa el contenido de la lección resolviendo